Y si la transición venezolana ya se está negociando, pero María Corina Machado quedó por fuera de la mesa. Mientras ella guarda silencio, Washington respalda públicamente una agenda entre Dinora Figuera y Jorge Rodríguez. Una ruta distinta al manifiesto de Panamá y encabezada por una dirigente que admite que piensa diferente a María Corina Machado. Ojo, pensar distinto no es delito. El tema es cuando no tienes la legitimidad de origen que te da el pueblo. Entonces, ¿quién está decidiendo el futuro de Venezuela? Los venezolanos que votaron por Machado en las primarias de 2023 y por Edmundo González como presidente en julio de 2024, o Donald Trump, junto con una parte de la vieja oposición y el mismo régimen que durante años destruyó las instituciones del país, que asesinó a los venezolanos. Y cuidado, cuando el entorno de Machado se atreve a criticar a Trump, o se atreve, porque ya lo ha hecho, a criticar a Trump, comienza una acusación de traición, de buscar posiciones lo más extremas hacia la derecha posible. Entonces aquí, que viva el rey, no se puede disentir. Un rey, por cierto, que ha hecho aflorar las intenciones de algunos, aunque eso vaya en contra de la voluntad popular. En este análisis de hoy yo no voy a ser complaciente con nadie. Aquí voy a hablar sin pelos en la lengua y les voy a decir las cosas como son, aunque hay gente que no les guste. Son tiempos de oscuridad para nuestra democracia en Venezuela y Estados Unidos no está aportando la luz que los venezolanos vimos que se abrió al final del túnel con la captura de Nicolás Maduro. Así que no se despeguen. Amigos, este análisis de hoy llega a ustedes gracias a los amigos de William E. Brooks, Brooks Law Firm, inmigración segura con William Brooks. Les digo que si estás en Estados Unidos o estás en Venezuela con un familiar o amigo en Estados Unidos que necesita asesoría legal, son tiempos difíciles y oscuros en este país, vaya de una vez. Aquí les dejo el link en la descripción de este análisis, de este video, así como fijado en los comentarios. Importantísimo, ya que ya si tiene una visa temporal, si entró por la frontera, entró por avión, está en un proceso de asilo que no le sale, viene su entrevista de asilo, bueno, y mucho más. Ya les voy a contar de esto, pero es importante estar asesorados porque son tiempos en los que la información es poder, pero estar asesorado legalmente es aún más importante. Bien, vamos a comenzar con este análisis porque yo particularmente estoy muy preocupado como venezolano crítico, pensante, autocrítico, y como periodista, por supuesto, pero también como ciudadano. Sobre todo en un hemisferio en el que los extremos parecen cada vez levantarse con más fuerza. Y fíjense ustedes que lo más reciente, la semana pasada llegó la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinora Figuera, a Venezuela, con la intención de reunirse con Jorge Rodríguez y John Barrett, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela. Lo hizo con ambos. Y al mismo tiempo, pues dejó claro que formaba parte de una coalición, de una agenda que está impuesta por Estados Unidos, que ha dejado por fuera, sin duda alguna, el manifiesto de Panamá. María Corina Machado no se ha pronunciado hasta el momento. Hasta la hora en que se está grabando este análisis, 24 de junio, 2:08 de la tarde, que fue la hora de grabación, no había ningún pronunciamiento. Sin embargo, es decir, ha habido un silencio que es un silencio que el silencio en sí parece una respuesta. Pero sí hubo una reunión de la plataforma unitaria, de la cual forma parte María Corina Machado, por supuesto. Y quiero compartir con ustedes lo que la plataforma unitaria dijo en esta reconfiguración, se podemos llamar reconfiguración del momento político en Venezuela, que ahora está pautado por Washington. Y lo digo así porque aparentemente Washington sigue creyendo que la cosa en Venezuela puede seguir llevándose
dejando en la ecuación por fuera la voluntad de la gente. Al final voy a leer un post que publicó la colega Luzmeli Reyes, que me parece muy acertado. Ella es muy acertada leyendo los momentos políticos, sobre el momento político que está viviendo Venezuela. Pero quiero mostrarles allí en pantalla lo que publicó Efecto Cocuyo, del cual Luzmeli Reyes, por cierto, es directora, ella es amiga, colaboradora de esta casa, y nosotros tenemos una colaboración con Efecto Cocuyo. Dice: la plataforma unitaria está dispuesta a contribuir a los esfuerzos para una transición en el marco una transición en la ruta de Marco Rubio, mejor dicho. Y dentro de lo que dice este texto, dice lo siguiente: tras una reunión para analizar la compleja situación de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática expresó su disposición a contribuir a los esfuerzos, textualmente lo dice, para lograr una transición pacífica, ordenada y ordenada en el país, conforme al plan establecido por Estados Unidos para el país. Cito: ratificamos nuestra disposición a contribuir a los esfuerzos que permitan hacer posible una transición democrática, pacífica y ordenada en el marco de la ruta de 3 pasos planteada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Cierro la cita. Dijo la Plataforma Unitaria Democrática en la red social X, en referencia a las fases de estabilización, recuperación y transición, según reportó la agencia EFE. La coalición emitió este pronunciamiento 5 días después de que Estados Unidos enviara a la opositora Dinora Figuera a Caracas tras 8 años de exilio para comenzar un proceso de negociaciones con el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo y encabezado por el diputado Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria encargada, como la llama Efecto Cocuyo, Delcy Rodríguez, con el fin de acelerar la transición. La plataforma unitaria dijo también que se reunió este martes para hacer un profundo análisis de la situación nacional y de las oportunidades para avanzar hacia la solución democrática. Pero lo que sí es cierto, y es lo que se dice extraoficialmente, es que la llegada de Dinora Figuera agarró, bueno, fuera de base a la unidad. No sé si estaría allí incluida María Corina Machado, si se habrá enterado de último, no lo sé. Dice también: además se evaluó la situación de los presos políticos, señaló la alianza, que agregó que Venezuela demanda unidad, responsabilidad y visión de futuro. Bueno, esta es la parte de la información, la nota que publica la plataforma unitaria el día de hoy con respecto a la posición, porque hasta ahora, insisto, María Corina Machado ha estado totalmente callada. Y yo me pregunto, como yo les he dicho que aquí yo no voy a ser complaciente con nadie, vamos a empezar por el punto de Machado, porque aquí hay varios puntos que tenemos que ir desglosando. Uno de ellos, por supuesto, es María Corina Machado, porque María Corina Machado, entiendo que María Corina es la líder de las fuerzas de la democracia que goza de la popularidad, que goza del respeto y el cariño, del enlace emocional con la gente, y además es popular porque la gente votó por ella y porque tiene la legitimidad de las votaciones de las primarias, y además, si ella hubiese sido la candidata, claramente hubiese ganado. Pero ahí está en la ecuación de Mundo González también, que es parte indisoluble de esto, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que María Corina Machado ha estado siempre, desde que el 3 de enero fue 3 de enero, fuera de la ecuación. Desde el primer día. Desde el momento en que Trump dijo que María Corina Machado no contaba con el respaldo del pueblo, de las Fuerzas Armadas, etc. Como quiera que lo haya dicho. Desde ese momento la dejó por fuera de la ecuación y reiteradamente la siguió sacando de la ecuación. Incluso pareciera, y esta es mi interpretación, que sigue estando fuera de la ecuación en esta etapa de transición que Washington ha decidido. No que los venezolanos han decidido, no que la plataforma unitaria ha decidido, porque esto no se parece, por más que ahora la plataforma dice que busca contribuir a los esfuerzos para la transición en la ruta de Marco Rubio. Aquí pareciera que todo el mundo está corriendo y encaramándose cada vez que
que el camión da la vuelta, que el autobús da la vuelta, gira para acá, gira para allá, y tienen que, o corren o se encaraman. Porque es que parece que no hay otro camino, no hay otro camino que complacer al rey. El dilema de María Corina Machado es que Machado ha tenido que jugar entre la feroz crítica de la dictadura, entre la oposición, que además ha tenido el poder y que la ha perseguido, y después del 3 de enero, entre toda la, vamos a llamarla delegitimación, vamos a llamarla así, que ha querido hacer DC, que ha querido hacer Washington DC, Trump, contra ella, y desestimarla por completo. Cosa que creo yo que ha sido un paso errado, aun cuando Marco Rubio sabía la popularidad y la legitimidad que tiene María Corina Machado. Porque a María Corina Machado le echan las culpas, y esto es una línea que se repite en las redes, y le echan la culpa a su equipo por criticar a Trump. De hecho, en este mismo canal, tanto José Mario Graterol como Magalí Meda me dijeron que María Corina no necesitaba el permiso de nadie para regresar a Venezuela. Y el mismo José Mario Graterol ha criticado en otros canales públicamente lo que está haciendo Trump con la dictadura. Y yo lo aplaudo. Yo aplaudo. Yo no soy maricorinista ni partidista. Yo apoyo a un proceso de cambio en Venezuela en democracia, porque en democracia es que yo voy a poder hacer periodismo libremente en Venezuela, porque no hay democracia sin periodismo ni viceversa. Pero en estos momentos hay que ser claros en saber que quien tiene la legitimidad y quien tiene el apoyo es María Corina Machado para liderar una transición, porque si esto fuera una cosa de izquierda a derecha, de centro izquierda a centro derecha, tú estás con este partido. No, esto es libertad versus opresión. ¿Qué es lo que está pasando? Que es que se está queriendo abrir o dividir. Quienes estamos del lado de la libertad, se está queriendo abrir una brecha o separar el camino y dividirnos por un tema de agendas. La crítica que se le ha hecho aparte del equipo de María Corina Machado, que ha sido crítico a Trump, es que esto no le ha gustado al señor, y el señor, como sabemos que no es de muy buen carácter, un señor es muy ególatra, un señor que lo que le gustan son los elogios y que actúa en base a su ego, a su enorme ego, pues no le ha gustado nada esto. Entonces ahora resulta que la libertad en Venezuela y la causa de la democracia depende de los halagos al emperador. Aunque ese emperador esté desnudo, como el cuento del emperador desnudo, ¿no? Lo que yo quiero ratificar aquí es que, y mi crítica es que hace falta, con respecto a María Corina, porque ya vamos con Trump, vamos a desmenuzarlo, para que ustedes entiendan quién es Trump. Pero con respecto a María Corina Machado, mi crítica aquí es muy clara. María Corina tiene una diferencia de cualquier político, de cualquier otro político, o sea, diferenciado de cualquier otro político en Venezuela, porque ha tenido consistencia y coherencia moral a lo largo del tiempo. Pero lamentablemente, Trump rompió esa consistencia moral de Machado. La rompió. Y es la realidad. Me duele decirlo. Me duele. Porque es lo que mantenía a Machado agarrada, firme de la voluntad de la gente. Y este señor está quebrantando esa integridad que es la integridad que la mantiene a ella con la legitimidad que tiene. Y eso es peligrosísimo, peligrosísimo. ¿Por qué lo digo? Porque Machado ya en este momento, ella debía haber salido desde hace mucho tiempo, en vez de irle a dar una medalla del Nobel, que para mí fue un error terrible, porque no sirvió de nada arrodillársele al emperador. No sirvió de nada ir a entregar una medalla
para que te siguieran desestimando, poniendo de un lado y que no entendieran cuál es la voluntad de la gente, porque no le gusta al señor las críticas o porque Edmundo González se sentó con Biden. Porque se sentó con Biden. Porque así es este señor. Este señor tiene un lado muy oscuro que ya vamos a entrar allí. Y pues lo que está haciendo es fragmentar ese liderazgo que los venezolanos habíamos construido. Y para mí quebrantó la coherencia. Para mí lo hizo, y primera vez que lo digo públicamente. Los políticos no son intocables. Los políticos son para criticar y esa es la labor que tenemos los periodistas. ¿Por qué lo digo? Porque Machado desde un principio debió plantarse firme y decir: yo regreso a Venezuela y regreso con el apoyo de Estados Unidos, o si no me quiere dar apoyo igual regreso. ¿Por qué? Porque sabe que Estados Unidos sabe que María Corina en Venezuela levanta a la gente, porque María Corina es la única que ha sido consistente y es la que puede salir a la calle y va a levantar y va a mover y va a llenar las calles. Esto se está fragmentando. Eso por un lado. Existe una fragmentación de la coherencia, tanto discursiva como política, porque se nos dijo reiteradamente que Edmundo González era el presidente y el que tenía que asumir, y eso se fue cambiando, la realidad política, el momento político, el 3 de enero fue cambiando todo, y para mí eso es falta de consistencia, porque es que los hechos son los hechos. El 3 de enero no cambió las elecciones, no las cambió. Lo que pasa es que Estados Unidos decidió jugárselas a la estabilidad y la recuperación primero, antes que la transición, y decidió negociar con este régimen que Trump vive, adulando, diciéndole terrific, y recientemente dijo que los venezolanos estaban felices. Lo ha dicho reiteradamente. Es una falta de respeto a nuestra dignidad como venezolanos. La gente no está bailando en las calles, como dijo la otra vez. La gente no está feliz. Esto es una falacia, es una mentira monumental. Y Machado tiene que decirlo. Machado, ¿por qué? Porque ella es la que representa a la mayoría, a la gran mayoría de los venezolanos. No Dinora Figuera, ¿verdad? No ningún otro político de la oposición, por más que quieran estar a su lado y que quieran aportar, bienvenido sea a la unidad. Pero esto es una realidad, y es una realidad dura. ¿Por qué? Porque si quedamos descabezados como una gallina sin cabeza corriendo sin rumbo, ahí sí nos va a agarrar sin nariz, como decimos los venezolanos. Porque de paso, a mi juicio, hay un intento de reconfigurar la realidad política a favor de el trumpismo en Venezuela. Recuérdense que esta es una ola en toda América Latina. Los extremos se tocan. Ya les voy a contar de eso. Quería hacer este comentario sobre Machado. Un comentario que es muy lamentable, pero desafortunadamente es lo que está ocurriendo. Esa es la realidad. Nosotros necesitamos que Machado recupere las riendas, ¿verdad? Y que le eche Guáramo para regresar a Venezuela, con o sin la bendición de este gobierno, que levante a la gente allá, ¿verdad? Y que se dé un proceso allá, en Venezuela, popular. Nada de pactos de élites. Alcanzar nuevas oportunidades en el extranjero para ti o tu empresa empieza con el respaldo adecuado. Poder tener un abogado de inmigración en los Estados Unidos que sea responsable, que atienda el teléfono, que dé la cara y que su equipo hable español, definitivamente hoy en día es una bendición. Los procesos fuera de casa suelen ser complejos, pero estamos aquí para ayudarte. En WeBrooks Law Firm y Lex Consultores somos expertos en asesoría legal de inmigración. En Venezuela y en los Estados Unidos tenemos dónde atenderte. Inmigración segura con William Brooks. Antes de continuar, quiero hablarles de William E. Brooks, de WeBrooks Law Firm. Porque como les comentaba al principio, son momentos difíciles, son momentos oscuros para los venezolanos o para los migrantes en general en Estados Unidos. Y a veces usted ni siquiera sabe que califica a una visa profesional. La gente cree que tienes que tener un EMI, una EB1, una EB2. No, tienes que pedirme a mi empleador y a veces ni siquiera el empleador tiene que pedirte con una EB2, por ejemplo. No necesitas grandes reconocimientos. Necesitas demostrar
tu oficio y que eres de interés para este país, por ejemplo. Bueno, los procesos de VAWA, visas por violencia doméstica, asilos políticos y cualquier otro tipo de trámites. Es importantísimo que usted acuda a un abogado y no se quede en el limbo y, por supuesto, asegure su futuro y el futuro de su familia. Con el abogado William E. Brooks podemos ofrecerle la primera cita con su equipo gratuita. Si ustedes van ya al link que les he dejado en la descripción de este video y fijado en los comentarios, pueden hacer clic allí y van a contactar, dejan los datos y el equipo del abogado los va a mandarle un mensajito, después los llama y pues tienen la primera consulta gratis para evaluar su caso. William E. Brooks, Inmigración Segura con William Brooks. Bien, vamos a continuar con las informaciones que teníamos pendientes para mostrarles aquí el día de hoy. Y bueno, más que informaciones, análisis, porque aquí estamos en un proceso. Este es un video más de análisis que quería hacerles porque yo creo que es fundamental, porque más allá de la opinión que yo pueda darles o el análisis político que les pueda hacer y las informaciones que le doy en los espacios informativos que hay en este mismo espacio, usted tiene que desarrollar criterio. Yo les decía hace unos minutos que les iba a decir quién era Donald Trump, por si usted no lo conocía. Este dilema de Machado y la culpa que le echan a su equipo por criticar a Trump, ahora resulta ser que un señor que, bueno, no se podía decir nada, o si estamos mal, ¿no? Va muy ligado a quién es él. ¿Quién es Donald Trump? Porque es probablemente uno de los personajes más opacos, controvertidos e impredecibles y con mayores tendencias autoritarias que podía tocar a Venezuela como un supuesto aliado, luego de que capturó a Nicolás Maduro por narcoterrorismo. Por más nada. Los otros procesos se llevan en otras instancias. Aquí se está juzgando en Nueva York por narcoterrorismo. La historia política de Trump está llena de contradicciones. Y se los voy a resumir aquí. Préstenme atención, porque quizás usted no sabía nada de esto que le voy a decir. Y todo lo puede usted investigar. Investigue los medios confiables. Pregúntele a ChatGPT, a Gemini, a Cloud y pídale las fuentes. Use las herramientas a su favor. No es que no use IA. Yo digo sí, use IA. Pero pídale las fuentes, los links. Y dígale que le dé fuentes equilibradas, fuentes confiables. Vaya, consulte todo lo que yo le voy a decir aquí. Consúltelo. Porque Trump, por ejemplo, nunca separó de verdad la presidencia de sus negocios privados. Por ejemplo, entramos en el tema de la transparencia. Esto para que ustedes conozcan un poco. ¿Quién es este personaje? Entregó una administración diaria de la organización Trump, de su empresa, su corporación, a sus hijos, pero conservó la propiedad y por lo tanto siguió beneficiándose económicamente de la empresa mientras tomaba decisiones que podían afectar a gobiernos, a inversionistas, a compañías extranjeras. Ha existido un juego macabro con el mercado y con los anuncios petroleros en el que se han beneficiado personas opacas que no se sabe, porque el presidente dijo hoy A con respecto a la guerra de Irán y mañana dijo B y todo subió, bajó, cambió, manipulación. Presunta manipulación del mercado. El caso más evidente de los intereses, del conflicto de intereses, es el de Jared Kushner, que es su yerno y antiguo asesor para Medio Oriente. Porque poco después de abandonar la Casa Blanca, la firma de inversiones de Kushner recibió $2.000 millones del Fondo Soberano de Arabia Saudita, presidido por el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Ahora, la operación fue aprobada pese a las objeciones expresadas por el comité interno del propio fondo sobre las experiencias de Kushner y las condiciones del negocio. Al mismo tiempo, los hijos de Donald Trump, continúan dirigiendo la compañía familiar y ampliando proyectos con Dar Global, que está vinculada a uno de los mayores desarrolladores sauditas. ¿Es casualidad o es relación? ¿O es solo, coincidente o tiene relación? Esta forma de llevar la política de Donald Trump. La marca Trump tiene proyectos multimillonarios en Jeddah y Riad, mientras Trump mantiene una relación política cercana con Mohammed bin Salman y su gobierno negocia asuntos estratégicos con Arabia Saudita. Al príncipe lo recibió aquí y cuando los periodistas le hicieron preguntas sobre el colega que deshacieron
vamos a decir, porque es que por decir una palabra decente, desintegraron en ácido en la embajada de Turquía ya, del Washington Post. Pues lo que hizo él es atacar a los periodistas, atacarlos con insultos, con groserías, desprestigiando a las cadenas donde trabajan y defendiendo al supuesto invitado honorable. Miren ustedes la moral de este señor. Esto crea, por cierto, un conflicto de intereses gigantesco, porque los mismos gobiernos extranjeros que necesitan armas, acuerdos comerciales, apoyos diplomáticos o decisiones favorables a Washington pueden invertir miles de millones en empresas de su familia. Y cuando el poder político, el beneficio económico familiar están mezclados con un arroz con mango, resulta difícil saber dónde termina la política exterior de Estados Unidos y dónde comienzan los negocios de Trump. Ahí se lo dejo. Investiguen más. No me voy a extender ahí. Segundo punto. Este señor fue sometido a 2 impeachments o 2 intentos de impeachment. Bueno, sí, fueron impeachment porque el primero fue por presionar al gobierno de Ucrania para que anunciara investigaciones que podían perjudicar a Joe Biden y después por la responsabilidad política alrededor del asalto del Capitolio. El Senado lo absolvió en ambos procesos, bueno, por lo que no fue destituido, porque recuerden que la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja, propone, el Senado es el que juzga. Y al final era un Senado, pues, republicano. Pero vienen elecciones de medio término y el señor está muy mal en las encuestas. Porque es que la economía no está bien aquí, porque es que la polarización cada vez va peor, porque es que aquí la cosa se ha salido de control. Y si pierde las 2 cámaras, ahí es donde estaría el riesgo. 3. Donald Trump se negó a aceptar, mejor dicho, su derrota electoral en 2020, difundiendo acusaciones de fraude falsas que no se pudieron demostrar y que no se han podido demostrar. En estos días se le paró a una colega periodista, creo que fue NBC, que lo estaba entrevistando y se molestó porque él insistía en estas alegaciones y ella le preguntaba dónde estaban las pruebas y él se molestó y la insultó, le dijo que era crooked, que era una corrupta, que era una retorcida, no sé, tradúzcanlo como ustedes quieran, como ustedes crean más conveniente, y se paró y se fue, ¿no? Entonces Trump no pudo demostrar esto e intentó presionar a funcionarios estatales y al mismo vicepresidente Mike Pence, republicano, un señor de verdad honrable, más allá de las diferencias políticas que algunos puedan tener, que es conservador, religioso, todo lo que tú quieras, pero ese señor representa al Partido Republicano en sus valores. En aquel momento Trump atacó hasta a su propio vicepresidente para impedir la certificación de los resultados, para impedir que Biden se certificara. Ya sabemos lo que pasó con el asalto al Capitolio. Yo estuve allí, yo lo cubrí, yo lo vi, nadie me lo contó. Yo vi cómo esta horda de manifestantes se metieron, irrumpieron en el Capitolio, violaron ese recinto sagrado y ya sabemos los muertos que hubo allí con este asalto al Capitolio. Que dicho sea de paso, este señor está creando un fondo de una demanda que le hizo al IRS de miles de millones de dólares, que eran 10 mil millones de dólares, al final la desestimó, llegó a un acuerdo, y ese fondo lo quería él reservar, que por esto está en pelea legal, para quienes habían sido víctimas de acusaciones vinculadas a las armas. Creo que se llama weaponize o weaponization, algo así en inglés, durante el gobierno de Biden. Y ahí estaban incluidos asaltantes del Capitolio que se iban a indemnizar, porque supuestamente algunos quedaron en la quiebra por procesos legales, etc. Imagínense ustedes, además que él indultó, esto es otro de sus grandes logros, a los asaltantes del Capitolio, a uno de los mayores atentados a la democracia de este país en siglos. Yo nunca imaginé que iba a haber algo así en este país y que lo iba a cubrir allí como periodista, ¿no? Ahora, además de esto, súmenle que un jurado lo declaró culpable de 34 cargos criminales por falsificación de registros empresariales y también ha perdido procesos civiles por fraude y fue declarado responsable civilmente de abuso sexual y difamación contra E. Jean Carroll. Algunos de estos casos continúan en apelación, pero las decisiones existen y forman parte de su expediente. Y por cierto, el asalto al Capitolio, el que se desestimó fue el impeachment, pero los juicios penales se congelaron porque él tiene inmunidad presidencial. Pero sí fue condenado por estos cargos que ya yo les dije anteriormente.
Entonces, él fue hallado culpable de estos cargos. Entonces, es el primer presidente que llega a los Estados Unidos siendo culpable por la justicia independiente de los Estados Unidos, ¿no? Por llamarlo de estos crímenes, ¿no? Por llamarlo de forma suavecita, para que no se ofendan. Pero ustedes saben cómo se le llama a una persona que es bueno, convicta, por decirlo suavecito. No lo digo yo. Siguiente, ha convertido la lealtad personal en el principal requisito para trabajar con él. Si a ustedes se le parece esto, algo a otro país, no es coincidencia. Ataca a jueces, a periodistas, fiscales, universidades, funcionarios y hasta miembros de su propio partido cuando no cumplen sus órdenes o cuestionan sus decisiones. Pero la contradicción moral que nos toca es la relacionada con Venezuela, y Trump se presentó durante años como el gran enemigo de Maduro. Reconoció al gobierno interino, impuso sanciones de Juan Guaidó, impuso sanciones y prometió apoyar la restauración de la democracia. Hablaba de una dictadura criminal, hizo campaña, bueno, con los venezolanos, y bueno, que una dictadura que había provocado una de las mayores crisis del mundo, etcétera. Bueno, entonces resulta ser que después regresó al poder y descargó una parte de su política migratoria precisamente contra esas víctimas de esa dictadura criminal, que ahora resulta ser que tiene a Maduro a la cabecilla preso, pero dejó el resto de los criminales. Ahora hace negocio, se sienta el señor, está feliz, terrific, maravilloso con estos criminales. Y los crímenes de lesa humanidad no prescriben. El gobierno les quitó o intentó quitarle la protección, o bueno, se las quitó. ¿Por qué se las quitó? El TPS, por ejemplo, cientos de miles de venezolanos, más de 500,000. Aceleró las detenciones y deportaciones. Está usando agentes enmascarados que llegan a detener a la gente en un carro negro que no está identificado, sin placa, sin identificación, con una capucha negra, y se los llevan. Muchos de ellos sin antecedentes criminales. Porque aquí hemos visto casos públicos de profesionales venezolanos que tienen sus procesos de asilo pendientes y que han sido detenidos. Está el exalcalde de Mérida en Venezuela, por Dios, activistas que han estado incluso presos en Venezuela, y se les detiene y se les quiere deportar y se les trata como criminales. ¿Qué es esto? ¿Ah? Dime usted, ¿dónde está la consistencia moral de esto? Si usted no sabía lo que está haciendo este gobierno. Utilizó una ley de tiempos de guerra en 1798 y envió a venezolanos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador bajo acusaciones de pertenecer al Tren de Aragua. Y en distintos de los casos, esas acusaciones, en la mayoría, tras ser examinadas previamente, no eran así. Lo ha publicado Human Rights Watch, que hubo violaciones de derechos humanos allí, tratos crueles e inhumanos en El Salvador, y está, por cierto, señalando a Estados Unidos como copartícipe de esto. Y además, después se pudo saber que la mayoría de estos venezolanos no tenían esos antecedentes. Fue política pura y dura, proselitismo, propaganda, se les violó el debido proceso. Yo mismo entrevisté a familiares directos, a decenas de familiares directos de estos venezolanos. Se les violó el debido proceso. Se incomunicaron, en algunos casos desaparición forzada, y se les violaron incluso asaltos sexuales que tuvieron en El Salvador. ¿Cómo usted va a defender esto? ¿Cómo carajo usted va a defender esto en nombre de la derecha o en nombre de la izquierda? ¿Qué importa en nombre de quién usted lo haga? Defender violaciones de derechos humanos de un autoritario de derecha como lo es Bukele es lo mismo que defender violaciones a los derechos humanos del chavismo. Punto. Aquí no me venga ningún propagandista a contar un cuento de vaqueros, porque no se la compro y usted tampoco se la tiene que comprar. Así de simple. Entonces, tú estás combatiendo el régimen que expulsó a millones de personas, pero terminó tratando a muchos de esos desplazados como si fueran colectivamente sospechosos o responsables de la criminalidad en general. Porque sí, hubo casos muy lamentables en Georgia de un venezolano que asesinó a estudiantes de enfermería. Porque sí, hubo venezolanos que hicieron desastres en Nueva York. ¿Pero qué porcentaje de eso era del total? Les pregunto yo. Somos más de 1 millón de venezolanos en Estados Unidos. Y de eso más de la mitad entró en los últimos años huyendo de la mayor crisis política, económica y social del hemisferio. Díganme ustedes, porque, por ejemplo, yo les puedo decir que para tener estatus de protección temporal, que era más de 500,000, a casi 600,000 venezolanos, usted tiene que tener un background check, antecedentes criminales chequeados.
Y ahí estamos hablando de más de 500,000. Y yo lo repito reiteradamente. El año previo, antes que entrara Trump, a finales de ese año, habían alrededor de unos 600 sujetos de interés vinculados con el Tren de Aragua. Vinculados, sujetos de interés. Eso es una fracción muy minus 0.0003%, una cosa así. Díganme ustedes si es justo que nos hayan usado como carne de cañón para hacer política y para criminalizarnos. Mientras se perseguía y detenía y deportaba a los venezolanos en Estados Unidos, envió a Richard Grenell a reunirse personalmente con Maduro, negoció con el régimen la liberación de estadounidenses, la recuperación de deportados y la reanudación de los vuelos directos hacia Venezuela. Entonces, esto lo hizo paralelamente después para venir a capturar a Maduro y meterse a tomarse una selfie, bueno, su funcionario, con la dictadora interina y jajaja, ¿verdad? Y hacer lo que le da la gana, pasándose por allá la voluntad del pueblo. Ahí está la falta de consistencia moral. Utiliza la democracia venezolana cuando le sirve políticamente o intentar recuperarla. Y utiliza a los migrantes venezolanos cuando necesita construir un enemigo interno. Y negocia con el régimen cuando les resulta conveniente. Entonces esto como tal es gravísimo. Ojo que esto no convierte a Trump en, vamos a decir, un responsable de la crisis venezolana, ni significa que Estados Unidos sea un régimen. Yo estoy hablando que Trump tiene rasgos autoritarios y que Trump ha actuado de forma errática y ha actuado en contra de los intereses de los venezolanos y de Venezuela, supuestamente defendiendo los intereses de Estados Unidos, cosa que muchos estadounidenses difieren de eso y que se va a demostrar en las próximas elecciones. Todavía aquí en este país, por cierto, existen todavía independencia de poderes, tribunales, etcétera. Hay contrapesos, pero incluso está tratando de minar, porque ustedes no sé si saben, que ha insultado, le ha dicho estúpidos a los propios jueces conservadores que él ha puesto en la Corte Suprema cuando no les hacen caso a sus decisiones. Entonces, esto sí demuestra que Trump no actúa movido principalmente por la defensa de la democracia venezolana, sino por conveniencia, por poder y lealtad, culto a la personalidad. Avísenme si ustedes han escuchado esto en otro lado. Entonces ese es el verdadero dilema de María Corina Machado. Necesita el poder de Trump para enfrentar el régimen, pero no puede confundir esa necesidad estratégica con una obligación de guardar silencio o rendirle culto, glorificarlo. Basta. Basta. Suficiente de eso hemos tenido en Venezuela. Antes de seguir con el video, les cuento algo rápido. Les comento que el mundo de hoy está, como todos saben, dominado por las redes sociales, pero sobre todo, señores, por el video. Es el formato rey. El video es el formato rey para informar, para educar, para entretener y sobre todo para vender. Así que por fin, estoy muy feliz porque luego de más de 10 años creando contenido para YouTube, estoy abriendo los primeros cupos limitados, escuchan, limitados, para mentorías personalizadas sobre crecimiento en YouTube y de tus canales en YouTube. Si tienes un canal de YouTube y sientes que no crece, o si quieres empezar un canal desde cero, no tienes que ser periodista, puedes ser emprendedor profesional o saber un oficio y querer difundirlo o al mismo tiempo buscar la forma de llegar a más personas y monetizar a través de YouTube y de paso convertir a ventas, pues bueno, yo puedo ayudarte con lo que llevas o con lo que quieres crear, con lo que llevas creado, con lo que quieres crear. Como periodista independiente, en Ricardo Lo Dice, he construido una comunidad de unos 160,000 suscriptores aquí en este canal de Ricardo Lo Dice, que sigue creciendo y que pues además de eso, he logrado crear un nuevo canal de análisis político que se llama Mundo Político con K. Político con K, que se ha hecho viral y se ha monetizado en tan solo una semana. Así que ahora quiero compartir esa experiencia de una forma práctica, directa y personalizada contigo. Y pues también estoy paralelamente a esto estamos abriendo el cupo de servicios de edición de videos, videos largos para YouTube y videos cortos para Instagram y TikTok y otras redes sociales. Así que, por cierto, quienes reserven una mentoría en esta primera etapa van a recibir gratis mi primer ebook, que lo digo ya en primicia, se está avanzando bastante, está en el horno y pronto lo publicaré. Se trata de una guía digital completísima sobre cómo construí mi canal desde cero y cómo llegué a donde llegué y pues revelando todo lo que me funcionó a mí. Es mi experiencia como tal y pues los retos de ahora.
con la inteligencia artificial. El formulario para que llenes los datos está en la descripción de este video y en los comentarios fijados. Llénalo y usa el código promocional RLD06, RLD06, para obtener un descuento de 30%, 30% de descuento en tu primera mentoría. ¿Qué esperas? Seguimos con el video. Están escuchando. Ahora sí. Bien, les decía que la teoría de la herradura es un modelo en ciencias políticas que postula que la extrema izquierda y la extrema derecha, en lugar de estar en los extremos opuestos de un continuo lineal, se curvan y se asemejan en sus extremos, quedando más cerca la una de la otra que del centro político, ¿no? Entonces, en lugar de una tradicional línea recta que va desde la izquierda a la derecha, esta teoría, que está, por cierto, atribuida al escritor francés Jean-Pierre Fayet, sugiere que, bueno, una forma de herradura. ¿Por qué? ¿Por qué los extremos se tocan? Porque los dos grupos radicales comparten características como el autoritarismo, el populismo, la intolerancia a la disidencia, el rechazo a las instituciones democráticas, culto a la personalidad. El centro como una zona más distante, porque paradójicamente las posturas de extrema izquierda y extrema derecha tienen mucho más en común que los partidos moderados del centro. Y pues hay muchos ejemplos históricos y sociales que defienden esta teoría, pero nosotros lo estamos viendo en Venezuela con el chavismo y ahora con el trumpismo. Así de simple. Por cierto, aquí con todo lo que está haciendo Estados Unidos en Venezuela, me temo yo, y ojalá que no ocurra, que la oposición va a volver a fragmentarse. Y es como crónica de una muerte anunciada, porque es repetir un ciclo. Se quieren crear dos oposiciones. Por ahí decía el vocero de Ramos Ayub, Leocenis García, que ahora es de Acción Democrática, que cuando hay que actuar en política hay que actuar de forma fría, con el corazón. Sin el corazón y sin emoción, cuando hay que hacerlo. El que entendió, entendió. Por ahí puso Leocenis García. Búsquenlo en la red social X. ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Qué está queriendo decir con eso? ¿Ah? También otro personaje muy interesante, que si ustedes quieren que haga un video exclusivamente hablando de este personaje y lo que ha hecho en El Salvador, porque se llama Lester Toledo, él volvió a Venezuela y después de ser asesor de Bukele, el medio El Faro, un excelente medio que investiga y que además ha sido atacado por Bukele, ha hecho investigaciones muy buenas en las que lo involucran a él y a otros, en lo que ellos supuestamente, este grupo de venezolanos, tenía más poder que incluso los ministros de Bukele en el primer gobierno. Fue asesor de Bukele y de paso lo ayudó a llegar al segundo gobierno. Un gobierno que es muy controvertido porque Bukele se reeligió saltándose la Constitución con una asamblea legislativa que es pro Bukele, que nombró a dedo a magistrados que reinterpretaron la Constitución a su manera. Él se alejó un tiempo del cargo y volvió otra vez, y se alejó del cargo para poder reelegirse y volvió a ganar. Es decir, se saltó la Constitución, se pagó y se dio el vuelto y está ahí gobernando. Eso no le quita que el señor ha hecho un excelente trabajo con las maras, pero también tiene preso a defensores de derechos humanos, está preso a quienes disienten y lamentablemente una cosa no justifica a otra. Usted puede hacer un trabajo muy bueno, porque sí, yo estaba hablando con unos salvadoreños estos días y me decían el terror tan grande que se vivió con las maras, que la gente está tan agradecida con este señor, que bueno, lo endiosaron y lo tienen allí hasta que ocurra lo que ocurre con todos los autoritarios. Pero bueno, cada pueblo tiene lo que merece. Nosotros lo tuvimos mucho en Venezuela y pagamos las consecuencias de eso, ¿no? Pero ¿qué está haciendo Lester Toledo en Venezuela? Quiere crear un mini Bukele. Quieren crear un personaje de extrema radical, que sea menos libertario, porque las libertades que defiende María Corina Machado como que no les gusta. Que sea más de ultraderecha. Eso yo me lo pregunto. Porque yo espero que la gente sea lo suficientemente razonable para no volver a apoyar a otro mini Chávez ahora de extrema derecha. Y les hablaba de la teoría de la herradura por esto mismo, porque los extremos se tocan.
se tocan. Esto es algo en lo que podemos profundizar en otro video, en otro análisis. Déjenmelo en los comentarios si les interesa que hablemos más de esto, y por lo pronto yo voy a cerrar con un análisis un análisis extraordinario que hace mi colega Luzmeli Reyes, que además es excelente periodista, directora del medio Efecto Cocuyo, y dice así. Voy a empezar a leer aquí los puntos claves. Dice aquí, el tablero político venezolano suele quedarse atrapado en bucles temporales, un eterno retorno donde se repiten los mismos dilemas. El 3 de enero movió el escenario, pero para entrar en otra secuencia de lo mismo. Hay, no obstante, algunas diferencias. Voy a algunos puntos claves del momento, me enfoco en Machado. El arraigo popular, el piso de María Corina, es el amor de la gente, un vínculo emocional innegable, como se los decía. Sin embargo, su principal frente de batalla no está solo afuera, sino en el fuego amigo. Debe lidiar con los enemigos internos, aquellos actores de la política y de la economía tradicional que aún no digieren, mejor dicho, que ella se haya ganado ese respaldo y que ven muy peligroso y ven un peligro en ella porque es rica pero honrada. 2. Superar el eje de izquierda a derecha. Dice, el encasillamiento ideológico tradicional no es útil porque puede ser eficaz para alcanzar el poder, pero es demagógico. Machado no tiene reparos en enviar una carta a figuras como Netanyahu, pero posee los escrúpulos suficientes para no alinearse ciegamente. Romper el bucle implica salir de esa dicotomía y construir una narrativa de reconstrucción nacional. Punto 3. El ecosistema de la corrupción. Enchufados y reenchufados. El desafío no es solo derrotar al rival político, sino desmantelar un sistema. La dictadura es corrupta por diseño y sabe que el ser humano se mueve por incentivos, siendo el dinero el más poderoso, sin importar la nacionalidad. El reto es enfrentar no solo a la vieja estructura, sino a la mutación de la nueva clase de reenchufados que se alimentan de la falta de institucionalidad, donde el crimen y el dinero sucios siguen campeando. 4. El vacío en Washington. Una de las mayores debilidades estratégicas es tal vez la falta de un operador político de alto nivel en Washington. Lo que había antes del 3 de enero funcionó medianamente, ya no parece ser así. Tal vez eso explica que siga recibiendo strikes como los movimientos en torno a Delcy Rodríguez el 3 de enero, el intento del posicionamiento de Enrique Márquez o la selección de Dinora Figuera como encomendada. 5. La volatilidad del factor Trump. El presidente Donald Trump juega a The Apprentice o El Aprendiz, que era su programa de televisión, con la política internacional. Trump es un actor que no solo busca el poder, sino que juega con él a través de la lógica de los negocios. Depender de la Casa Blanca es caminar sobre territorio minado. A Estados Unidos le conviene aplicar controles rigurosos porque en ausencia de institucionalidad, tarde o temprano las irregularidades afloran, pero los recursos son de los venezolanos. La economía del día después, número 6. ¿Qué pasa con el empresariado local? Los empresarios venezolanos que lograron sobrevivir al apocalipsis zombie de la destrucción económica no tienen la capacidad para competir en igualdad de condiciones con los capitales extranjeros. Muchos de los que resistieron la crisis podían no subsistir el día después. La dictadura entrega al país para sin oligarcas criollos. Malo, dice. Número 7, el síndrome de Blancanieves. Hay dirigentes políticos que bajaron dice aquí, se los bajaron o los bajaron del autobús y ahora tienen una especie de síndrome de Blancanieves. Creen que serán besados por el pueblo. Es natural, la mayoría de los que hoy son, dice, denostados, alguna vez gozaron de apoyo popular. Y 8, Machado corre el riesgo de irrelevancia. No me extenderé en explicarlo. Una de las vías más para diseñar una movida en esta nueva etapa es seguir profundizando sus lazos con distintos sectores, y para ello podría articular un proyecto de nacionalismo moderno y constructivo. Una línea que ponga el foco en la soberanía nacional y el rescate del país para los venezolanos. Ya quedó claro que el oficialismo no es patriótico. También parece claro que el plan de las 3 fases no existe. Y es evidente que Venezuela no está feliz, aunque el presidente Trump diga lo contrario. Nos vemos. Muy acertada, mi colega Luzmeli Reyes, un saludo y un abrazo para ti, y de verdad que palabras
ella siempre sabe cómo leer la realidad política, muy acertada en estas palabras. Amigos, hasta aquí llega este episodio. Quiero recordarles que este episodio llegó a ustedes gracias a los amigos de William E. Brooks, Brooks Law Firm, Inmigración Segura con William Brooks. Te dejo el link aquí abajo en los comentarios fijados y en la descripción de los videos para que tengas tu primera consulta gratis con el equipo del abogado. Bien, nosotros cerramos. Te recuerdo que te suscribes, actives la campanita de notificaciones, dale me gusta, comenta y comparte. Vete a ricardolohizo.com para que te suscribas a mi boletín. Este es un boletín en el que pues vas a tener todas las informaciones a diario. Bueno, cuando se produzcan, últimamente no estoy publicando nada tanto, pero sí publico mi columna, así lo digo, eventualmente, y estamos tratando de emparejarnos allí. ricardolohice.com. Las informaciones sin algoritmo, luchando contra la censura y la desinformación. Además de suscribirte, puedes darle al botón hype para que hypee, que es una forma de que YouTube recomiende este video a más personas. Si te gusta este formato, dime de qué otro tema quieres que hable, como el que te propuse hace unos minutos. Bien, amigos, gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Nos vemos en un próximo episodio, en un próximo análisis de Ricardo lo dice. Un abrazo gigante.